Uno de los temas interesantes es el concepto de percolación, o sea, la formación de redes que al final, a través de los contactos, se transforman en un sistema que está completamente integrado. Esto puede ser aplicado para una serie de sistemas, como por ejemplo polímeros, que ahí la vulcanización es cuando uno hace uniones entre los polímeros, que los polímeros son como largos gusanos de moléculas de carbono, y en consecuencia uno, si lo vulcaniza, si hace uniones, puede lograr una resistencia bastante más alta porque el sistema no se desenreda, no es como un tallarines que uno jalando de ellos se vaya a desarmar. También sirve para el sistema de comunicación entre personas, forman verdaderas redes de contactos, como intercambian información, etcétera. En consecuencia, es un modelo sumamente práctico para una serie de aplicaciones desde la física hasta otras ciencias donde se usa. Veamos ahora la forma en general como se modela. Una forma es que uno tiene un tipo de cuadrilátero con una serie de cubitos y uno sencillamente al azar va poblando con algún tipo de probabilidad de que, o una cierta fracción que va a estar cubierta. Por ejemplo, uno va recorriendo con el programa cada uno de los cubitos y tira un dado random y va diciendo este lo voy a dejar desocupado, ocupado, desocupado, ocupado. Los negros en este caso estarían ocupados, los blancos estarían desocupados. Y entonces aquí uno se fija que algunos están en contacto entre los otros, de modo que cualquier información que tuviera este se la puede traspasar al otro vecino, pero rápidamente hay una barrera natural hacia los restantes. ¿Por qué? Porque tengo muy pocos aquí que están poblados. Cambio acá, ya llego a más. Por ejemplo, si uso incluso la diagonal, puedo saltar para allá. Acá puedo recorrer toda esta distancia o puedo llegar a ese de acá. Pero no logro atravesar todo el sistema. En cambio acá, por ejemplo, yo podría irme por este camino y llego hasta esta pared de acá. Incluso puedo atravesar completamente y lo tengo unido de un extremo al otro. Consecuencias, aquí lo que interesa es que según la probabilidad de que se van poblando, yo voy logrando armar estos puentes. Existe también la posibilidad de focalizarse en puros puentes, en que en vez de usar ahora, como lo hicimos aquí, el cubo, yo puedo usar solamente las aristas. En ese caso, cuando modelo, tengo una serie de puentes y que también aquí puedo ver cuando el puente me permite viajar de un punto al otro. Lo que uno al final tiene es una probabilidad de poder alcanzar el otro extremo. Es como que voy tirando palitos y voy a poder cruzar un río. Si la probabilidad es muy baja, no voy a poder nunca hacerlo. Siempre voy a estar en una situación que tengo puras islas y no tengo ningún sistema completo. Pero hay una probabilidad crítica. Si sobrepaso esa probabilidad crítica, ya tengo la posibilidad de encontrar algunos caminos y cada vez, mientras más tengo una probabilidad de que los campos están conectados, que pueda atravesar el sistema hasta que ya, al llegar, cuando llega que están todos poblados, obviamente entonces siempre puedo atravesar completamente el sistema. Entonces, esta es la típica situación crítica en que yo tengo un valor crítico en que el sistema percola, significa forma un sistema integrado que está completamente comunicado o que por lo menos tiene un tamaño grande de clústeres de grupos formados, que sería en este minuto la forma como está avanzando. Uno puede llevarlo también a ecuaciones. Esa probabilidad al final tiene que ver con la probabilidad sobre una probabilidad crítica elevado a un factor beta. Eso es la representación de esta curva. Esta es la probabilidad crítica y uno toma probabilidades sobre la probabilidad crítica. Esta distancia la puede expresar como un polinomio y en consecuencia esa probabilidad de la gráfica significaría que de poder juntar todos los, conectar todos los puntos y que yo llego de un lugar a otro es la probabilidad menos la probabilidad crítica elevado a un factor que es un número que depende justamente del tipo de red. Como dato interesante, las redes computacionales vía Internet tienen justamente esta propiedad. Fueron diseñadas originalmente para el caso de una guerra nuclear, en que el enemigo podría atacar una central y al destruir la central dejaría a todos los computadores no conectados. Sin embargo, si los conectores son totalmente al azar, como justamente estas redes de percolación, eso significa que si yo tengo una cierta cantidad mínima de computadores conectados, yo puedo encontrar siempre un camino para poder recorrer la red sin tener un centro correspondiente. En consecuencia, la cantidad crítica es justamente esta probabilidad de mínima o crítica, que es la que me da la percolación completa. Eso significa que yo al final voy a tener tamaños de grupos, de qué tamaños son. Por ejemplo, si vuelvo a esto, acá yo tengo un tamaño que son solamente, si considero solamente los que son vecinos directos, tendría 4. Si considero también los diagonales, tendría 5, por ejemplo. Y yo con eso tengo una situación en que los tamaños mismos se pueden modelar
en función de la cantidad de contactos que yo tengo y de esta constante que va a depender nuevamente de la probabilidad. Si yo estoy sobre la percolación, yo voy a tener cada vez más contactos y voy a poder modelar en consecuencia islas reales que se van formando. Y al final yo tengo una distancia de correlación, que es básicamente cuántos están en contacto, que también se puede poner como una diferencia de probabilidades elevado a una potencia, que en consecuencia cada vez va a ser más grande a medida que yo tengo más probabilidades, pero aquí cuidado, esto está elevado a menos un gamma, o sea que al final yo voy a tener que solamente si tengo una probabilidad alta yo voy a lograr avanzar a una resistencia mayor, a una distancia mayor, sorry. Ahora uno puede estructurar, hay una restricciones que uno puede armar. Uno puede, por ejemplo, aquí armar un tipo de malla con distintas formas. Aquí, por ejemplo, esta es una hexagonal. En consecuencia, cada punto tiene 6 vecinos. Uno lo puede armar con las diagonales, puro con los cubos, con 4 vecinos o con los diagonales. Es la forma como uno lo quiera modelar. Ahora, esto siempre está amarrado a definir una estructura. Uno puede armar también una estructura completamente libre, al azar, que no tiene posiciones y que sencillamente define los contactos. En consecuencia, al final, si yo logro que cuando tengo, por ejemplo, un clúster de una dimensión, es crítico el sistema, porque si en alguna parte se corta, cortó completamente la cadena. En consecuencia, en ese caso, la probabilidad crítica es justamente 1. Yo tengo que tenerlos todos unidos, si no, para una dimensión no voy a poder tener esa situación. Distinto es cuando tengo mayores dimensiones, n dimensiones, entonces típicamente el valor está alrededor de un medio. Y uno puede estimarlo, lo puede mostrar que es aproximadamente un medio el factor crítico que yo tengo. Ahora depende de la estructura, pueden haber pequeñas variaciones, puede estar entre 0,4 y 0,6. Uno puede jugar y mostrar cuándo ocurre esa conexión correspondiente. Acá tenemos un tipo de estructura que yo ahora puedo definir con 4 vecinos. Cada uno de estos tiene 4 vecinos. Este, por ejemplo, tiene un vecino acá, un vecino acá, un vecino acá y uno para abajo. Y yo ahora puedo, con una cierta probabilidad, definir aquí cuántos son los que están poblados y cuáles están despoblados y después hacer estadísticas sobre de qué tan lejos puedo llegar con el mensaje. Por ejemplo, si alguien en una copucha que se está repartiendo, yo la pongo acá y veo a cuántos vecinos va a llegar la copucha correspondiente. Un código simple de Java del respecto está acá en esta parte. Vamos a agrandar un poco esto. Si uno se fija en la estructura general que tiene esto, acá está el main que va a alargar la percolación, el programa de percolación. Acá tiene la cantidad de nodos que va a haber. Esta matriz es de 100 por 100 y en este minuto tengo una probabilidad de 0,2. Significa que hay un 20% de probabilidad que lo voy a poblar. Y ahora me voy a la rutina principal acá, que primero genera la matriz correspondiente, va a trabajar con 2 matrices aquí para poder intercambiar cuando evoluciona, y acá va a recorrerse todo el sistema, y acá la complejidad que tiene esto es que me tengo que fijar en el minuto que pasa con los bordes, porque resulta que yo aquí en esto que acabo de mostrar antes, tengo que ver qué es lo que hago y tengo que cuidarme porque esta tiene vecinos por todos lados, pero esta solamente tiene vecinos a este lado, a este lado, a este, pero no tiene vecinos para acá. Eso hay que considerarlo en el código. Así que en el código yo tengo estas condiciones acá, si me encuentro fuera o me encuentro dentro, y voy generando en consecuencia distintos elementos con la función random que me está permitiendo, si es menor que la probabilidad, entonces voy a generar acá este que lo estoy poblando, y si no, no lo estoy poblando. Esto lo estoy haciendo para aquellos que son debajo del -1, y acá tengo la otra coordenada para poblar la otra matriz correspondiente. Y tengo como ayuda el contador después, porque después hago estadística en esta parte acá y veo cuántos están conectados entre ellos. Y para ello, entonces acá yo tengo esta función que hace el check tree, el árbol, en que va entrando y va contando cuántos están conectados. Primero ve el primer vecino, ve cuántos están conectados a este y después le pregunta a ellos, por favor, averigua cuántos tú tienes conectados sin duplicar el que tú ya tienes. En consecuencia, él va para abajo y dice, no, tú ya estás conectado, así que tú no vales, tú eres nuevo, y ve cuántos amigos nuevos tiene, hasta que al final te va a salir la cantidad de conexiones que tiene. Y uno, si corre esta rutina, al final lo que obtiene es lo siguiente. Obtiene que en el eje, en los azules son la cantidad de islas que yo tengo, y en los rojos son el tamaño de la isla correspondiente. Porque acá yo tengo aquí los clusters, el número de clusters, o sea, el número de islas, y acá tengo el tamaño de la isla. Entonces aquí, inicialmente, y aquí en este eje está la probabilidad. O sea que cuando yo tengo una probabilidad del 10%, que comencé con 10%, yo tengo muchos clusters, pero su tamaño es ínfimo. Y eso es lo que vimos también en delante. A medida que yo voy creciendo acá con la probabilidad,
va decreciendo el número de islas que yo tengo, pero para eso cada vez van haciendo más grandes. Aquí como no está con logaritmo no se alcanza a ver, habría que mapearlo aquí con logaritmo, pero aquí está comenzando a subir y acá se empieza a disparar. ¿Por qué? Porque estoy justamente teniendo cada vez más grandes, pero para eso menos. Esto se podría presentar con logaritmo, entonces uno podría alcanzar a ver lo que está pasando en esta parte inferior. Este es el modelo de percolación, está hecho aquí para 4 vecinos, uno ahora vamos a ver también con más vecinos y poder ver cómo esto va cambiando. El hecho que sea tan lento es porque tengo tan pocos vecinos y en consecuencia recién cuando yo tengo probabilidades, acá está el un medio donde uno nota que comienza a haber un movimiento mayor, el famoso medio que vimos en delante, y acá cuando llego a 0,8 ya se está disparando a alta velocidad porque aquí ya tengo islas que son miles de puntos y son solamente pocos los que tienen esa condición.